Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la globalización. La globalización se puede definir como el proceso de profundización y expansión de las relaciones sociales capitalistas. Cuando hablamos de que la globalización se entiende como una expansión de las relaciones sociales capitalistas, lo que implica es que poco a poco empieza a ocupar territorios que antes no le correspondían. La superficie de la Tierra poco a poco empieza a mostrar sistemas que son propiamente capitalistas. Mientras que cuando hablamos de la profundización, nos estamos refiriendo a que esas relaciones sociales capitalistas se arraigan cada vez más en un lugar, en una sociedad determinada. Por ejemplo, Guatemala podemos decir que es una sociedad cuya base económica es principalmente capitalista. Sin embargo, el área rural muestra tipos de economía un tanto distintos, que poco a poco han ido evolucionando. Por ejemplo, antes la actividad financiera, el trabajo que hacen los bancos, fundamentalmente se daba en la ciudad, pero poco a poco ha ido absorbiendo a la población que se encuentra en el interior. Poco a poco ha ido surgiendo, por ejemplo, el uso de la tarjeta de crédito, no solamente en el área urbana, sino se ha ido extendiendo a el área periférica y posteriormente al área rural. ¿Qué nos muestra eso? Lo que nos muestra es que ese sistema capitalista en esta sociedad lo que ha mostrado es una profundización. Entonces, ¿qué es la globalización? Ya decíamos al principio, la globalización se puede definir como aquel proceso de expansión y de profundización de las relaciones sociales capitalistas. Al hablar de la expansión, lo que hay que recordar es que en la mayor parte del siglo anterior, lo que teníamos era una contradicción entre sociedades que tenían una base capitalista y sociedades que eran socialistas. Entonces había una lucha ahí entre dos sistemas. La globalización, cuando se entiende como una expansión, ¿qué es lo que implica? Que las relaciones capitalistas poco a poco van a entrar en ese territorio que pertenecía o que correspondía a formas de organización diferentes. Por ejemplo, como decíamos, durante el siglo anterior hubo territorios que se caracterizaban por tener un sistema socialista. ¿Qué pasó con esos territorios? Poco a poco fueron absorbidos, poco a poco el capitalismo se extendió en ellos. Hoy es muy poco lo que queda en el mundo que todavía tiene relaciones sociales socialistas. La mayor parte del mundo hoy está en un sistema capitalista. Tal es así que en algún momento, por ejemplo, hasta una película se hizo que mostraba la lucha que había entre el sistema socialista y el sistema capitalista. Ahora, hay titulares que nos muestran mejor cómo se desenvolvió la realidad. Por ejemplo, se dio en algún momento la caída del muro de Berlín. Ese muro que fue construido en Alemania y que permitió dividir a Alemania en dos partes allá en 1949, poco a poco se derrumbó. ¿Y por qué se derrumbó? Porque las relaciones de carácter capitalista fueron extendiéndose. El sistema capitalista se expandió y empezó a ocupar ese territorio que antes era de Alemania, eh, con relaciones de carácter socialista. Igual, la Unión Soviética, que representa prácticamente la agrupación de la mayoría de los países socialistas, deja de existir. El partido que organizaba todo también desaparece. La globalización se manifiesta principalmente en tres esferas: en la producción, en el comercio y en la esfera financiera. De estas tres esferas, en donde más alcance ha tenido la globalización es en la esfera financiera. Veamos cada una por ahora. Primero hablamos de la producción. ¿Qué ocurrió con la producción? Tradicionalmente lo que teníamos era una fábrica que todos sus departamentos estaban ubicados en un lugar, en un país, en un sistema económico. La globalización, ¿qué es lo que ha traído? Que esos departamentos sean trasladados a diferentes países.
Y entonces resulta que, por ejemplo, así como antes, un automóvil se fabricaba en un 100% en el Japón, por ejemplo, bueno, pues llega un momento en el cual esos departamentos que se encargan de producir en serie los vehículos empezaron a disgregarse y fueron trasladándose a cada una de las partes del mundo, dependiendo de las características que tuviera cada una de las regiones. Y entonces resulta que hoy, si bien ese automóvil todavía se dice que es japonés, resulta que los neumáticos son hechos en una parte del mundo, la tapicería en otra, las lámparas en otra, y así cada una de las piezas del automóvil es hecha en diferente parte del mundo, en diferente país, en distinto sistema económico. Y después todos estos productores de partes se encargan de trasladarlas a un país en donde se produce el ensamblaje. ¿Qué nos muestra eso? Nos muestra que la fábrica hoy ya no está establecida únicamente en un sistema económico. Ahora la fábrica está con sus departamentos distribuidos en todo el mundo, pero sigue siendo la fábrica productora de vehículos. ¿Eso qué es? Eso es la globalización. La globalización en la esfera de la producción nos ha llevado a tener fábricas mundiales. Mundiales porque tienen sus departamentos distribuidos por todo el mundo y en cada uno de estos se encargan de hacer una parte de ese bien que después se espera vender. Ahora la globalización en la esfera del comercio. En la esfera del comercio hay dos caminos. El primero que se ha seguido es el ir conformando mercados entre los países vecinos a través de la celebración de tratados de libre comercio. Entonces, por ejemplo, esta parte del mundo se celebró en su momento un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos de América y Canadá. También se ha celebrado un esfuerzo por lograr una integración de mercados allá en el Cono Sur. También tenemos, por ejemplo, en la región centroamericana, que se ha celebrado un tratado con los Estados Unidos y la República Dominicana. Estos son esfuerzos de carácter bilateral o multilateral que han llegado a construir mercados más amplios que los propiamente nacionales. Un esfuerzo más grande es el que podemos notar en la Unión Europea. Allá los países se han integrado de tal manera que ya no solamente tienen una zona de libre comercio, ya no es un solo tratado de libre comercio, allá hay una unión económica que lo que permite ya es un libre movimiento de bienes, un libre movimiento de personas, un libre movimiento de capitales. Allá el comercio prácticamente se ha extendido a todo ese continente. Pero de igual manera está ocurriendo en otras partes del mundo. Por eso, por ejemplo, podemos ver en este mapa todos los bloques económicos que se han ido conformando, en donde cada uno de estos han ido construyendo un mercado entre ellos, un mercado de carácter bilateral, multilateral o internacional, que de alguna manera permite que las mercancías se muevan con libertad. Y ahora la tercera esfera, que es la más importante, que es aquella en donde más se manifiesta ese proceso de globalización. Por ejemplo, lo que ocurre acá con el dinero. ¿Qué pasa con el dinero? Poco a poco a nivel mundial podemos identificar que hay algunas monedas que empiezan a ser más importantes. Por ejemplo, de este lado del mundo hay países que se han inclinado por el dólar y han prácticamente cedido su soberanía. Es parte de la soberanía de un sistema económico poder decidir cuál va a ser su moneda y cómo se hacen los intercambios. Y hay algunos países de esta parte del mundo que han renunciado a parte de su soberanía cuando han empezado a utilizar como moneda una que es extranjera. Eso ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Panamá, que desde principios del siglo anterior utilizó como moneda el dólar de los Estados Unidos. Más recientemente, cuando está por finalizar ese siglo, Ecuador también se dolariza. De igual manera lo hace El Salvador. Estas economías empezaron a utilizar el dólar como su moneda para poder realizar los intercambios, los pagos o cualquier otra operación financiera dentro de su sistema económico. Eso que nos muestra que poco a poco hay una moneda que se va extendiendo y va siendo utilizada en otros territorios que no son solamente los que originalmente lo crearon. Pero eso no solamente ocurre en esta parte del mundo, también del otro lado, también tenemos
países que se han integrado, como los que mencionábamos de la Unión Europea, que después de varios esfuerzos lograron crear una moneda que fuera válida para toda la Unión. Crearon el euro. El euro es una moneda que también está ocupando cada vez un mayor territorio, que cada vez son más sistemas económicos los que están haciendo uso de esta moneda. La globalización aquí en el ámbito financiero en donde se manifiesta, que poco a poco pareciera que la tendencia es a llegar a tener una moneda general para todo el mundo. Pero no solamente en el ámbito monetario es que podemos encontrar una explicación de la globalización en el ámbito financiero. También tenemos algunos financieros propiamente en las bolsas de valores. ¿Qué ocurre en las bolsas de valores? Bueno, pues las bolsas de valores, siendo mercados financieros, de alguna manera con la globalización lo que nos van a mostrar es que va a haber un libre movimiento de capitales de un país a otro país como consecuencia de la globalización. Y si los capitales se están moviendo tranquilamente de un sistema a otro sistema, esto va a incidir cuando ocurre un problema en una bolsa de valores. El problema que se da en una bolsa de valores va a tener repercusiones en todas las demás bolsas de valores que hay en el mundo. Por eso se dice que esto pareciera un efecto dominó, porque si cae una bolsa, ¿qué va a ocurrir con las demás bolsas de valores del mundo? También van a caer. Y esto de alguna manera queda representado. Veamos acá el comportamiento de las bolsas de valores de los principales países de 1999 al 2009. Nos damos cuenta que prácticamente cada una de estas curvas, cada una de estas, tiene las mismas características que las otras. ¿Eso qué nos muestra? Que lo que ocurre en una bolsa de valores repercute en las demás y que después todas tienen la misma tendencia. Lo que ocurre en una bolsa se reproduce en todas las bolsas de valores que hay en el mundo. Ese es justamente el efecto dominó. La globalización se manifiesta tanto que lo que ocurre en las economías desarrolladas se traslada a las economías subdesarrolladas. Es algo así como lo que ocurre con las pandemias, ¿verdad? Que empezó en un lugar y poco a poco se fue propagando hasta llegar a cubrir prácticamente todo el mundo. Así es la globalización, un proceso que poco a poco se expande, es decir, abarca cada vez más territorios, pero también a la vez en cada uno de los territorios que está se hace más profunda, se arraiga más. Así ocurre, por ejemplo, con la pandemia, como decíamos, cada vez ocupó más países y ahora dentro de cada uno de esos países se está arraigando más. Esperamos que pronto sea superada esta situación, pero es un buen ejemplo para hablar de la globalización. Muchas gracias por su atención.